El Ministerio Conéctate Jesús y Seminarios Victoria presentan la serie Feliz para Siempre en su segmento central, la escuela sabática regular, cuarto trimestre. Ya queda con nosotros nuestra maestra, mi querida esposa Rosita, a quien le decimos: amor, el tiempo es todo tuyo. Bendiciones. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta mañana de sábado. Feliz sábado a todos. Y agradecemos al Señor que, a pesar de que allá afuera pues se ve medio extraño, pareciera que fuera ayer, el Señor nos ha permitido ver la luz de un nuevo día. Vamos a entrar en materia. Estamos en una guía de estudio que realmente nunca habíamos visto y está desafiando nuestro intelecto y a la vez nuestra fe. Así que vamos a entrar en materia y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija en este repaso de la lección que vimos en detalle durante la semana. Vamos a poner todos los controles para que estemos listos. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí. La vida no estaba prometida, Señor. Sin embargo, tú nos permites tener el aliento de vida hoy para que podamos glorificar tu santo nombre y más en este tu día de reposo. Que cada uno de nosotros pueda estar en una relación de entrega total a ti, Señor. Solo en una entrega total podemos realmente ser felices y cumplir, Señor, con todo aquello que tú nos propones. Que cada uno de nosotros pueda llegar a conocerte y a entregarse por completo a ti. Guíanos, Señor, en este estudio. Sin ti nada podemos hacer. Y que cada uno de nosotros permita que el Espíritu Santo impresione su mente para recibir aquel llamado a la cual, Señor, quieres que aceptemos y que al cumplir la misión podamos ser totalmente felices. Guíanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando la misión de Dios y misión. Esa es la guía de estudio que nos toca este trimestre. Y en los casi 40 años que tenemos de estar caminando con el Señor, y creo que más, nunca habíamos tocado este tema así como lo estamos viendo, con esta profundidad con que lo estamos viendo. Nunca había visto que la misión de Dios es mi misión, empezando por ahí. Así que esta guía de estudio está desafiando todo lo que hemos aprendido anteriormente. Y esta semana estamos aprendiendo acerca de las excusas, ¿sí? Las excusas que a menudo ponemos para no realizar la misión. Y estamos estudiando un personaje que es totalmente contrario al personaje que vimos en la lección pasada, que es Abraham. Cuando Abraham recibió el llamado de dejar su tierra y su parentela para ir a un lugar que Dios le iba a mostrar, Abraham no dudó, simplemente se levantó y se fue con toda su familia. Sin embargo, aquí tenemos un profeta de Dios, profeta, estamos hablando de una persona que está en una relación diaria, permanente con el Señor, que es un mensajero de Dios, pero en esta vuelta
la misión que se le asignó no la quiso aceptar, es más, huyó de la presencia de Dios. Sin embargo, a pesar de que tenemos este personaje, que es el que estamos estudiando esta semana, el versículo de memoria es totalmente contrario a lo que este personaje nos está mostrando. El versículo de memoria para esta semana es de un profeta que sí aceptó el llamado que Dios le hizo, estando en visión, estando en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ellos en concilio están hablando entre ellos, y Jesús menciona al Padre y al Espíritu Santo. Bueno, ¿y a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Y estando Isaías en visión, él responde: heme aquí, envíame a mí, aquí estoy, envíame a mí. Y ojalá que cada uno de nosotros, al recibir el llamado de hoy, porque tenemos que ver, todos los días el Señor nos hace un llamado, ya sea para hablarle al compañero de trabajo, ya sea para ir al vecino y comunicarle algo, no importa el llamado, todos los días recibimos un llamado. ¿Cómo respondemos a ese llamado? Depende. Si nos ubicamos en el contexto de Jonás, en que más tarde, ahora no, estoy ocupado, lo haré después. O nos ponemos en el contexto de Isaías, que no importa qué podamos estar haciendo en el momento, decimos: aquí estoy, Señor, yo iré. Es más, ese es el lema de la iglesia adventista para este quinquenio: yo iré. Y ojalá que cada uno de nosotros pueda asumir esa manera de pensar, ese estilo de vida, que no importa el llamado que el Señor nos haga, podamos decir: yo iré. Y vamos a ver que la guía de estudio nos muestra que Jonás era considerado un profeta de éxito. Realmente ese detalle lo desconocía, así que me fui a buscar Jeremías 28:9, donde se nos dice que el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Y Jonás era considerado un profeta de éxito, había profetizado paz y se había cumplido. En Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, vamos a ver qué fue lo que profetizó que se cumplió. Y nos dice que durante el reinado de Jeroboam, el número 2, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual le había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amital, profeta que fue de Gad-Hefer. Increíble. Él había sido un profeta de éxito hasta este punto. Pero, entonces, ¿qué pasó? Sin embargo, cuando Dios le pidió que fuese como misionero a tierras lejanas, ajá, ahí es en donde está el detalle. Hasta aquí, Jonás había sido profeta en su propia tierra. Muy interesante, porque Jesús siempre había dicho que es difícil ser profeta en tu propia tierra, pero aquí él había sido un profeta de éxito en su tierra natal. Pero ahora que se le envía a tierras lejanas, le embargó el pánico y rehuyó la misión. Pero Dios no le abandonó. Poco a poco trabajó con él para bendecirlo y hacer de él una fuente de bendición. Muy parecido a lo que vimos con Abraham, solo que Abraham fue un misionero voluntario, pero acá tenemos un misionero involuntario. Y me llama la atención de que a pesar de que nosotros rehuyamos cumplir la misión,
Yo le doy gracias a Dios que el Señor no nos abandona. Nosotros pasamos por una experiencia similar a la de Jonás. Habíamos rehusado cumplir la misión, pero el Señor no nos abandonó y nos permitió pasar por algunas experiencias que al final nos llevaron a cumplir la misión, y cuando la cumplimos, qué gozo fue ver la entrega de las almas, ver cómo las almas respondían a la predicación del Evangelio. Dios es amor y nos ama a todos por igual, ya sea que seamos eh, profetas a regañadientes o seamos profetas obedientes. Y recordemos que la palabra profeta significa mensajero, y cada uno de nosotros es enviado a otra persona a comunicarle el mensaje de salvación que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Así que si nos vamos a la definición técnica de la palabra profeta, todos somos mensajeros. En esta lección vamos a ver algunas de las excusas que puso Jonás y que a la vez nosotros también ponemos para eludir la misión. Y dentro de esas excusas tenemos miedo, conceptos erróneos, falta de espíritu de sacrificio y distorsiones cognitivas. Muy interesantes esas excusas. Pero también vamos a ver al final, vamos a analizar el versículo de memoria de Isaías capítulo 6, versículo 8, que es todo lo contrario, es obedecer sin excusas. Así que vamos a ver algunas de las excusas que puso Jonás y que también nosotros ponemos. Excusas para eludir la misión. La primera es la más común, el miedo. ¿Cuántas veces no he tenido yo miedo cuando me mandan a cumplir la misión? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Eso lo encontramos en Jonás capítulo 1, versículo 3. Dios envió a Jonás como misionero a tierras lejanas, a predicar a Nínive, la capital del imperio asirio, enemigo acérrimo de Israel. Sí, los asirios eran conocidos por su crueldad, y en las excavaciones que se han hecho en esa área hay inclusive relieves en la pared de cómo ellos demostraban su crueldad en contra de sus enemigos. No podemos culpar a Jonás por su temor. Vamos como quien dice, a poner los puntos sobre las íes. Pero también hay otro aspecto que tenemos que ver en cuanto al miedo. Y Jonás lo vio desde este punto de vista. Lo estaban mandando a predicar a enemigos crueles. ¿Cómo reaccionarían cuando uno de sus enemigos entrase en su capital y les dijese que iban a ser destruidos? O sea, ¿qué es lo que me está pidiendo Dios? Dios me está pidiendo que vaya al campamento enemigo y que les diga que a menos que se arrepientan serán destruidos. Eh, yo creo, Señor, que mejor búscate a otro, porque esta que está aquí no va para allá. Es lo que el común de nosotros diría. Y es necesario ponerse en la situación de Jonás desde un punto de vista humano. ¿No te llenarías tú también de miedo y de temor? Jonás reaccionó de la manera humana. Era un ser humano igual que tú y yo, y reaccionó huyendo para no realizar la misión. Creyó tener suficientes razones para no obedecer la orden divina. Sin embargo, olvidó algo fundamental. Dios es nuestro escudo y con él no hay necesidad de temer.
Pero hay algo más que la lección no menciona, pero que es necesario que mencionemos. Y eso, a ver si recuerdo en dónde fue que lo leí esta semana, en la historia de Sennacherib, el rey que había mandado a un mensajero a decirle a el pueblo de Israel en el tiempo de Ezequías que Dios lo había mandado a él. O sea, ubíquense, Sennacherib era el rey de Asiria en ese entonces. Y él manda un mensaje al rey Ezequías en el tiempo mucho antes de Jonás. Y le había mandado un mensaje diciéndole que Dios, el Dios de Israel, había mandado a este rey Sennacherib a destruir a Israel. O sea, en la cabeza de quién cabe que Dios va a utilizar un rey pagano para hacer eso, pero como con el rey Nabucodonosor sí sucedió, quien dice, ¿no? Bueno, vamos a pensar que Sennacherib está diciendo la verdad, pero realmente no fue así. Y no me acuerdo en qué texto estaba, pero lo leímos durante la semana. Y saben qué interesante fue que el rey Sennacherib se dedicó a hacer una campaña de intimidación. Y yo creo que Reyes no me dejará mentir. Eso es una táctica para meterse en la cabeza del enemigo. Porque cuando tú le infundes miedo al enemigo, ya prácticamente lo tienes sometido, lo tienes vencido. Así que el rey Sennacherib se dedicó a hacer eso. Pero Dios le dijo al rey Ezequías a través de otro profeta que no fue Jonás, que ellos no tendrían que pelear, porque Dios iba a enviar un ángel y ese ángel se encargó de destruir todo el ejército del pueblo asirio. Y es por eso que yo digo que el miedo de Jonás estaba fuera de orden, porque si Dios había peleado por el pueblo de Israel en el entonces del rey Ezequías y él conocía la historia del pueblo de Israel, no debió tener miedo. Debió simplemente ir, porque ya tenía dentro de los anales de la historia del pueblo de Israel que Dios pelea tus batallas, que Dios protege a su pueblo. Así que viendo los dos aspectos, el aspecto histórico y el aspecto humano debió analizar, ver, hey, en el pasado Dios se encargó de ese mismo pueblo, de ese mismo ejército y lo venció sin que nosotros tuviéramos que levantar un dedo. Si Dios me está mandando a predicar esto, a decirle, a darles este mensaje, ese mismo Dios que protegió al pueblo de Israel en el tiempo de sequías, me protegerá a mí cuando vaya allá. Increíble. Y es por eso que el texto de la hermana White, que dice que no tenemos por qué tener miedo al futuro, a menos que olvidemos cómo el Señor nos ha guiado al pasado, es eso mismo lo que debe prevalecer aquí. No tengo por qué tener miedo si en mi historia pasada Dios me ha cuidado y Dios me ha guiado. Confiemos en Dios y no dejemos que nuestros temores sean una excusa para no predicar el mensaje de salvación. Y me lo estoy diciendo a mí misma porque he pasado por mis situaciones de temor. Definitivamente que las he pasado. Hasta en sueño las he pasado. Pero Dios ha prometido estar con nosotros. Jesús lo prometió. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo a donde quiera que vayas. Es una promesa que viene desde el Antiguo Testamento y se sigue repitiendo a lo largo del Nuevo Testamento. No temamos. Dios está con nosotros. Y Dios pelea
por nosotros. Pero bueno, esta fue una de las excusas. Veamos la siguiente excusa. Conceptos erróneos. Esta excusa es muy interesante. En Jonás 1, capítulo 1, versículo 12, Jonás le dice a los marineros, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Jonás pudo haber usado este momento en que la tempestad estaba por destruir esa embarcación para hablarles del Dios verdadero. Es más, él mencionó, cuando usted se va a Jonás capítulo 1, él mencionó que él era un profeta del Dios verdadero, del Dios creador del cielo y de la tierra. Y yo pensé, bueno, va a hablarles acerca de Dios, pero no, no se fue por ahí. Se fue por las creencias que tenían los marineros. Y en lugar de presentar a Dios, él mismo propuso que lo arrojaran al mar. Cuando él propone eso, él se está, queremos pensar que él no creía eso, pero lo que dijo da la impresión de que él creía lo que era muy popular, o era una creencia muy popular entre los marineros, que habían dioses, sí, que manejaban la tierra, pero cuando se refería al mar, eran los demonios los que manejaban el mar. Entonces, para los marineros, los demonios se habían ido en contra de ellos. ¿Y qué es lo que hace Jonás? Jonás les dice, tírenme al mar, como una especie de sacrificio para acallar los demonios que son los que manejan el mar. Eso fue lo que dio a entender cuando dijo, tírenme al mar. En vez de aprovechar la coyuntura para hablar del Dios que creó los cielos, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Concepto erróneo. Probablemente Jonás también había sido influenciado por el concepto erróneo de que los demonios manejaban el mar. Sin embargo, Dios usó ese error para hacerle recapacitar y volverse a él en oración. Y allí es en donde surge el pez y se lo traga. Y estando dentro del vientre del pez, Jonás hace la siguiente declaración. Invoqué en mi angustia a Jehová. Y estoy leyendo Jonás capítulo 2, versículo 2. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Y yo aprendí una gran lección aquí. No importa en qué situación yo esté, aunque yo me haya alejado de Dios y esté en el fondo del abismo, esté en lo más profundo de ese abismo, esté inclusive en el vientre de un gran pez. Desde allí, si yo invoco el nombre de Dios, Él me escucha. Hay muchas personas que piensan que se han alejado tanto de Dios que ya Dios no los escucha. Eso no es cierto. Mientras que tengamos vida, mientras que nosotros no hayamos rechazado a Dios al punto que estemos adorando al enemigo en vez de a Dios, como pasó con Saúl, hay esperanza. Y es importante tener la certeza de que Dios escucha nuestras oraciones. Y eso fue lo que dijo Jonás. Invoqué a Dios en mi angustia y él me oyó
Él tiene la seguridad de que Dios escuchó su oración, que desde el seno del Seol, en esa tumba del estómago del pez, Dios escuchó su oración y Él toma la resolución. En el versículo exacto, versículo 9 del capítulo 2. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Y estando yo diría, en ese sepulcro del vientre del pez, allí Jonás tuvo su encuentro personal con Dios. Y al igual que Jonás, nosotros también podemos tener conceptos erróneos sobre Dios que pueden afectar el cumplimiento de la misión. Pero al igual que Jonás, estando en la situación en que estemos, si permitimos que el Espíritu Santo haga esa transformación en nuestra mente, tendremos la oportunidad de regresar en sí como el hijo pródigo y de ir a cumplir la misión. Así que vamos a ver, en resumen, algunos de los conceptos erróneos que Jonás tenía, al igual que los que le rodeaban. El primer concepto: no debemos buscar nuestra salvación y apartarnos del contacto con los pecadores. ¿Qué era lo que estaba buscando Jonás? Salvar su propia vida. O sea, eso de ir al campamento del enemigo a predicarles destrucción, eso ponía en riesgo su vida. Así que él decidió salvar su vida y apartarse del contacto con aquellos por las cuales también Cristo murió. Debemos apartarnos del pecado, pero no de los pecadores. ¿Cómo podrán abandonar su pecado si nosotros no les enseñamos su error y les llevamos esperanza? ¿Cómo pretendía Jonás que el pueblo de Asiria llegase a conocer a Dios si nadie fuese allá y les presentara al Dios verdadero? ¿Cómo pueden las personas a nuestro alrededor conocer a Dios si nosotros no comunicamos lo que Dios nos ha mandado? El precioso plan de salvación, que Cristo vino a morir por nosotros para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un mensaje de esperanza. Pero si nosotros no vamos, no decimos nada o callamos, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, un concepto errado, y lo tenemos muchos miembros de nuestras iglesias. Nosotros recibimos el plan de salvación y nos los quedamos, y el resto del mundo, que vaya el pastor a predicar, a él le pagan para hacer eso. Esta que está aquí no va para ningún lado. Y nos quedamos nosotros aparte, pensando de que Dios a nosotros sí nos va a salvar, pero al resto del mundo hay que ver cómo se salvan ellos, porque nosotros no vamos a comunicarles el mensaje de salvación. El otro concepto errado que también tenemos es que el éxito de la misión depende de nosotros mismos, depende de lo que hagamos, depende de los planes que diseñemos. Y eso no es así. Nosotros somos colaboradores de Dios. Solo Él puede transformar vidas. Nosotros simplemente somos las manos y los pies que necesita Jesús para llevar el mensaje de salvación a aquellos que no le conocen. Pero nunca pensemos que depende de nosotros el éxito de la misión, porque inclusive Jesús dijo que si nosotros no íbamos, si Él tuviese que levantar las piedras, lo haría. Así que si nosotros no queremos ir, Dios encontrará a otra persona
para que vaya. ¿Y cómo quedamos nosotros? Lo vimos ayer en esa amonestación que nos hizo la hermana White, que eso no nos exime de responsabilidad para aquellos a las cuales Jesús nos está enviando. Así que ojalá que estos conceptos erróneos y el adoptar las creencias de las personas a nuestro alrededor no sean impedimento para cumplir la misión. Otra excusa que damos es la falta de sacrificio. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Finalmente, el versículo 9 del capítulo 2 de Jonás, él dijo que pagaría sus votos, lo que había prometido. Así que para cumplir la orden divina, Jonás tuvo que andar muchos kilómetros, sí, porque como él se había ido en dirección opuesta, y ayer escuchando a una de las colaboradores que escribió esta guía de estudio, ella mencionaba que Jonás en el lugar donde Jonás recibió el llamado, él estaba a 30 días a pie para llegar a Nínive. Pero como se fue en dirección contraria, también se fue 30 días alejado de donde tenía que ir. Así que si lo vemos desde el punto de vista de kilómetros, ahora él estaba 30 días más lejos de su meta de lo que estaba al principio. Así que tuvo que andar muchos kilómetros, vencer miedos, tragarse sus prejuicios y dar un mensaje poco agradable. Todo esto para él era un sacrificio. Pero, ¿sacrificio? ¿De qué estamos hablando? Dios acepta nuestro sacrificio aun cuando lo hagamos a regañadientes. Pero antes de eso, yo me pregunto, lo que Dios nos pide a nosotros que hagamos realmente es un sacrificio. Pónganse a pensar en la palabra sacrificio y vamos a ver quién realmente hizo un sacrificio. Jesús estaba en el cielo rodeado de ángeles fieles que le adoran, que le sirven, y él toma la decisión por amor a nosotros de dejar el cielo, quitarse sus ropas reales, asumir la naturaleza humana, que es menor que la de los ángeles. Estamos hablando de que el creador se volvió criatura, vino a este mundo, se humilló a sí mismo, aceptó el maltrato, los latigazos y al final una muerte vergonzosa en una cruz. ¿De qué estamos hablando aquí? Sacrificio. Lo que Dios nos pide a nosotros nunca se podrá decir que es un sacrificio. Sacrificio fue lo que hizo Jesús por salvarnos a nosotros. Y el pedirnos a nosotros que vayamos y que le comuniquemos a otros lo que Él hizo por nosotros, nosotros lo vamos a considerar como un sacrificio. Aló, pongamos los puntos sobre las íes. Ir a regañadientes a cumplir la misión no es lo mejor. Pero bueno, Jonás se fue porque, ¿qué más da? Después de haber pasado 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, era mejor ir a regañadientes a cumplir la misión que ser digerido por el pez, si lo vemos desde ese punto de vista. Sin embargo, hay un detalle. Sin espíritu de sacrificio propio no podremos cumplir la misión que Dios nos ha encargado.
ya que es necesario que nos neguemos ciertas comodidades para beneficio de otros. Y yo me pongo a pensar, lo que Dios me pide que me niegue es nada en comparación con lo que Jesús tuvo que sacrificar por mí. ¿Qué? Negarme, sentarme a ver la televisión por un par de horas. ¿Aló? ¿Qué? Negarme comprar algo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ciertas comodidades, ¿cierto? Hay algo que sí nos debemos negar y es nuestro yo. Yo creo que allí es en donde está el mero centro del asunto. Nuestro yo es lo que interfiere con el cumplimiento de la misión. Y en la medida en que tú y yo nos neguemos a nosotros mismos, nos daremos cuenta que el cumplir la misión, como vimos en una cita de la hermana Juan, va más allá de lo que tú y yo pudiésemos comprender, porque al cumplir la misión estaremos eligiendo lo que hubiésemos elegido si pudiésemos ver el futuro desde el principio. Eso fue lo que aprendimos en la cita de la hermana White, que Dios simplemente está realizando aquello que nosotros hubiéramos elegido si nosotros pudiésemos ver el futuro desde el principio como Él lo puede ver. Así que al permitir que la voluntad de Dios se haga en mi vida, realmente no es un sacrificio, es lo que yo hubiese elegido si pudiese ver el futuro desde el principio. Qué interesante. Así que renunciar a nuestros prejuicios, dedicar a la misión parte de nuestro tiempo y de nuestros recursos, estar dispuestos a ser gastados emocionalmente, realmente no es un sacrificio, es un gozo por amor a aquellos por las cuales Cristo también murió. Y créanme, cuando el gozo que uno siente al compartir la palabra de Dios y ver el rostro de una persona iluminarse, ver la sonrisa de la persona como quien dice, ajá, lo entendí, lo acepté, eso está por encima de cualquier cosa que yo pudiese disfrutar en este mundo. Ese gozo me llena. Y estoy segura que si tú permites que el Espíritu Santo te utilice para compartir el Evangelio con otro, te darás cuenta del gran gozo que es cumplir la misión. Sí, el cumplir la misión es un gozo y a la vez un privilegio. Así que nunca lo veamos como sacrificio, aunque algunos lo ven así. Pero cuando uno lo ve como que, ay, me estoy sacrificando, pareciera como que fuera una carga. Y eso realmente no lo es. Pero bueno, veamos otra excusa que ponemos, y son las distorsiones cognitivas. ¿Y qué fue lo que pasó con Jonás? Y es lo que yo nunca entenderé de Jonás. Jonás dio el mensaje que Dios le había dicho que le diera a los ninivitas, y los ninivitas se arrepintieron. Toda la nación se arrepintió. Jonás tuvo 100% de éxito. Y miren lo que dice la guía de estudio. Con la predicación de un solo día, el rey Hadad Nirari III y todos los súbditos se humillaron y pidieron a Dios que tuviese misericordia con ellos. Se arrepintieron, aceptaron el mensaje que Dios les había dado. ¿Y cuál fue la reacción de Jonás? Se deprimió y se enojó. ¿Qué pasaba por la mente de Jonás? No entiendo. Al examinar el ejemplo de la calabacera, y esto fue una historia muy interesante que aquellos que no la han leído les invito a que la lean. Está en Jonás capítulo 4, versículos del 6 al 11, donde Dios
hace crecer una calabacera en el lugar donde Jonás se había sentado para ver si caía fuego del cielo, así como con Sodoma y Gomorra, y se destruía todo ese pueblo de Nínive. Y se sienta a esperar ahí de brazos cruzados, esperando. Y mientras tanto, Dios hizo que creciera una calabacera para cubrirlo del sol y del viento. Pero a la mañana siguiente, un gusano vino y se comió la calabacera. Y Jonás se enoja y dice, pero y entonces, y vamos a ver cuál fue el razonamiento de Jonás, comparando la muerte de la calabacera con lo que él quería que sucediera con los ninivitas. Si la planta hubiese vivido, Jonás hubiera estado feliz y contento. Sin embargo, las personas que tienen mayor valor que una planta, cuando ellos aceptan el mensaje de salvación y viven, Jonás se enoja. Qué controversial, ¿verdad? La planta vive. Si la planta viviera, se hubiera alegrado, pero que las personas vivan, se enojan. Si la planta muere, entonces sí se enoja, y si las personas mueren, se alegra. Total contradicción. Le dio más valor a la vida de una planta que a la vida de miles y miles de personas que se arrepintieron ese día y que aceptaron el mensaje de salvación que él les había predicado. Interesante. Y nos preguntamos, ¿a qué le damos nosotros más valor? ¿A las personas o a las cosas? ¿Dónde está nuestra distorsión aquí? Es una distorsión de nuestra realidad. Sin embargo, la hermana White nos manda el siguiente mensaje. Cuando Dios prepara el camino para la realización de cierta obra y da seguridad de éxito, el instrumento escogido debe hacer cuanto esté en su poder para obtener el resultado prometido. Si nosotros hubiésemos, voy a poner un ejemplo, fuimos llamados a realizar este ministerio de compartir las buenas nuevas de salvación en las redes sociales. Fuimos escogidos para cumplir esa misión. Pero si nosotros no pusiésemos de nuestra parte, ¿qué significa eso? Levantarnos temprano, estudiar la palabra, tener el equipo para cumplir la misión, establecer medios de Internet, proveedores, contratos con proveedores de Internet para que todas las plataformas puedan escuchar el mensaje de salvación. Si nosotros no hubiésemos hecho eso, los resultados no serían iguales. Es cierto, requiere un esfuerzo por parte de nosotros, pero el Señor nos ha prometido el éxito. Tal vez no al 100% como Jonás, pero aunque fuese uno que se convierta, uno que se entregue a Jesús, la misión se cumplió. Y dice Profetas y Reyes que se nos dará el éxito en proporción al entusiasmo y a la perseverancia con que hagamos la obra. Dios puede realizar milagros para su pueblo tan solo si éste desempeña su parte con energía incansable. Y créanme que requiere energía incansable. Pero es un gozo. Cuando yo veo la respuesta de las personas en Facebook, cuando escribimos todos los días los comentarios del capítulo que leemos de la Biblia, y ahora mismo estamos leyendo el capítulo 1 de Eclesiastés, porque a lo largo de 5 años estamos leyendo la Biblia un capítulo por día.
Así que nos dispusimos a estudiar la Biblia con todos aquellos que son parte de mi Facebook. Y cuando veo la reacción de ellos, cuando me ponen un me gusta o cuando me hacen algún comentario, me quedo pensando, wow, de las 300 personas que tengo como amigos en mi Facebook, que uno se convierta, yo estoy feliz. Y estoy segura que hay más de uno. Estoy segura de ello, por las respuestas que me dan. Pero eso requiere que estudie la palabra de Dios, que permita que el Espíritu Santo me utilice como un instrumento escogido para compartir con entusiasmo la palabra de Dios. Y créanme, la más beneficiada en estos estudios soy yo. El estudiar la palabra de Dios y que el Espíritu Santo me utilice, que me impresione con las enseñanzas que requiero para crecer a imagen y semejanza de Dios, yo estoy más que feliz. Y compartir lo que el Espíritu Santo me dice, más que feliz. Así que cuando tú obedeces sin poner excusas, estarás haciendo lo mismo que hizo Isaías, respondiendo, heme aquí, envíame a mí. Eso fue lo que Isaías hizo cuando escuchó el llamado que Dios le hizo. El encargo que había recibido Jonás, para él era una pesada responsabilidad, pero el que le había ordenado que fuese podía sostener a su siervo y concederle éxito. A nosotros nos ha sostenido y nos ha dado éxito. Si el profeta hubiese obedecido sin vacilación desde un principio, se hubiese ahorrado muchas experiencias amargas y créanme que nosotros también tuvimos una situación parecida a la de Jonás, en donde nos habíamos rehusado cumplir la misión que el Señor nos había llamado a cumplir y que pasamos por muchas situaciones, muchas experiencias amargas, pero al final realizar la misión fue todo un éxito y fue todo un gozo. Dios sigue pidiendo voluntarios para hablar a aquellos que no escuchan su voz ni perciben su amor. Necesita mensajeros que lleven esperanza a los ninivitas modernos. Y Isaías, al ser llamado, respondió sin vacilar. Ojalá que tú y yo hoy podamos hacer lo mismo. Dios nos está llamando. No vacilemos, no pongamos excusas. Jesús necesita que nosotros vayamos a cumplir la misión. Él físicamente no lo puede hacer. Así que depende de que tú y yo seamos sus pies, sus manos, su cabeza para realizar la misión. Y nos dice el Ministerio de Curación, página 106, lo siguiente. A todo aquel que llega a ser partícipe de su gracia, el Señor le señala una obra que hacer en favor de los demás. Cuando tú y yo llegamos a conocer a Jesús, nos entregamos a Él. Él nos hizo un llamado. Primero, a entregarnos a Él por completo. Y luego de que nos entregamos a Él por completo, impulsados por el Espíritu Santo, nos dice ahora, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Cristo ha hecho en tu vida. Siempre vamos a tener ese segundo llamado. Cada uno de nosotros tiene un lugar en la viña del Señor, tiene un lugar en el ejército de Cristo y nadie puede ocupar ese lugar. Solo nosotros hemos sido diseñados, hemos sido creados para llevar el mensaje de salvación a un grupo específico de personas. Y si nosotros respondemos, heme aquí, envíame a mí, el Señor podrá realizar
cumplir la misión a través de nosotros. Ya sea que seamos el ministro de la palabra, o el enfermero misionero, o el médico creyente, o un simple cristiano, seamos negociantes o agricultores, profesionales o mecánicos, a todos nos incumbe la responsabilidad. Es tarea nuestra revelar a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, el evangelio de salvación. Y saben, esta semana tenemos un desafío impresionante. El desafío es hacer una lista de 10 personas no creyentes. Y yo diría que debiéramos incluir allí a personas medio creyentes. Personas que están en, yo diría, en la etapa de decisión. O personas que se entregaron a Cristo, pero que no se han entregado por completo. Oremos diariamente por esas personas y si podemos hacerlo, hagámoslo por nombre. Pidamos a Dios que nos ayude a entablar una amistad con ellas y que a través de esa amistad podamos llegar a conocer sus problemas, sus necesidades, sus heridas y que el Señor nos utilice como instrumento de bendición para cada una de ellas. Pero el desafío avanzado es aún más desafiante. Elegir una ciudad cercana y otra en alguna parte diferente del mundo. Comencemos a orar por las personas que viven y trabajan en cada una de esas ciudades y pidámosle a Dios que surja una fuerte presencia cristiana, adventista, que pueda compartir la verdad acerca del pronto regreso de Jesús. Y queremos en los minutos que nos queda compartir un video que compartimos durante la semana acerca de estas personas que viven en una parte diferente del mundo que jamás han escuchado el mensaje del pronto regreso de Jesús. Y para ello vamos a salirnos un momentito de aquí. Ajá. A ver, si el, ajá, aquí. Muy bien. Ups. Aquí. ¿No? Y entonces, a ver si logramos hacer esto. Muy bien. Creo que estamos aprendiendo, marido, a hacer esto. Perfecto. Y vamos a ver este corto video. La mayoría de las almas todavía no alcanzadas por el Evangelio se encuentran en una región del mundo desde el norte de África hasta Asia. El misionero cristiano Louis Bush se refirió a este listón del mundo como la ventana 1040 por primera vez en 1990. Él le puso este nombre por lo cual esta región se encuentra entre 10 grados y 40 grados latitud al norte del Ecuador. De los 55 países menos evangelizados del mundo, el 97% de su población vive dentro de la ventana 1040. Se ha estimado que solo 1.25% de las ofrendas misioneras se han designado para la obra misionera dentro de la ventana 1040. La evangelización abierta es difícil y en algunos lugares humanamente imposible debido a las restricciones gubernamentales. Más de 2/3 partes de la población del mundo, o sea, 3.2 mil millones de personas, viven dentro de la ventana 1040. Los centros de operaciones del Islam, el hinduismo y el budismo se ubican dentro de la ventana 1040.
Aquí se representan 59 países, el más poblado siendo el país de China, con más de 1.3 mil millones de habitantes, cuya religión predominante es el budismo, en la cual se espera que el hombre imperfecto llegue a la perfección. Las condiciones de pobreza y falta de alimentación son más evidentes en los países norteafricanos y en la India. En la India, aunque se estima que hay suficiente ganado para alimentar a la población entera por más de 5 años, hay hambre, debido a que su religión, el hindú, no permite que la gente mate a las vacas, pues creen que son sagradas. Aparte de esta creencia, adoran a más de 3.000 dioses falsos que incluyen a las ratas y otros animales que llevan enfermedades mortales para los hombres. En África, vemos cómo el hambre y el SIDA han tomado el continente entero. La gente adora a sus padres muertos como a dioses falsos, pero estas gentes, pueblos y naciones necesitan más que solo un médico. Necesitan al gran médico. Necesitan más que solo el agua potable. Necesitan el agua de vida. Hay personas en esta región que nunca han escuchado del amor que Dios tiene para ellos. Nunca han escuchado el nombre precioso de Cristo. Pero, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo los predicarán si no fueren enviados? Cristo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué siente en su corazón para estas multitudes? ¿Qué hará usted para cumplir con el mandamiento que Cristo nos ha dado de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio? La ventana 1040 es más que una ventana de miseria y necesidad, más que opresión y tristeza, más que solo una ventana de hambre y falta del Evangelio. Es la ventana de oportunidad de llevar almas al hogar celestial. ¿Qué harás con esta oportunidad? ¿Irás? ¿O simplemente mirarás a través de esta ventana con apatía, como tantos más lo han hecho? No desperdicies esta gran ventana de oportunidad, la ventana 1040. Ojalá que cada uno de nosotros pueda aceptar el desafío de no solamente orar por las personas en esta lista, sino también para que podamos orar por las personas que aparecen en esta ventana del 40. Y ojalá que cada uno de nosotros pueda aceptar ese desafío. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Sabemos, Señor, que probablemente no todos podamos ir como misioneros a estos países en la ventana 1040. Pero sabemos, Señor, que para aquellos que tenemos el don de lenguas o tenemos algún, algún don, inclusive a través de las redes sociales, Señor, podemos llegar a aquellos que tanto lo necesitan. Guíanos, Señor, para que podamos ser instrumentos útiles en tus manos y que cada uno de nosotros pueda permitir que el Espíritu Santo lo utilice para cumplir la misión. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. El Señor les bendiga y que tengan un excelente sábado. Gracias, le damos a Dios y también a Rosita. Queremos, queremos agradecer a todos los que están conectados. A ver, Reyes, damos tus últimos comentarios. César.
No sé. A pesar que nosotros no, que no es difícil, a pesar de que nosotros no se quiera y no queramos cumplir la misión, porque comprometernos con la misión se nos es difícil. El ser humano rechaza el compromiso, eso lo vemos desde los tiempos del inicio, cuando, cuando vemos que rechaza el compromiso. Vemos muchos ejemplos que hemos visto en la Biblia, a través de la Biblia. Jonás, marcaba ahí, Jonás, marcaba también el profeta, cuando Abraham también, cuando le entregaron el compromiso de ir a su pueblo, no quería. ¿Quién soy yo? Pero lo importante es que Dios nos capacita y nos acompaña, como dice el lema, nos capacita y nos acompaña. Y que Dios, y que la guerra no es nuestra guerra, es la guerra de Dios. Simplemente que estamos nosotros, es como un daño colateral, nosotros estamos en medio de esa guerra. Y va a haber siempre, eh, eh, va a haber siempre daño en medio de esa guerra. Así que yo solamente le digo a las personas que le pida a Dios, heme aquí, y que le enseñe cuál es, pues todos tenemos un propósito en esta vida, todos tenemos un propósito, y todos tenemos una misión, somos parte de un solo cuerpo, así que es necesario que le pidamos a Dios que nos ayude. Eso es todo. Amén. A todo aquel que llega a ser partícipe de la gracia, dice la cita, el Señor le señala una obra que hacer en favor de los demás. Cada cual ha de ocupar su puesto diciendo, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Al ministro de la palabra, al enfermero misionero, disculpen, al médico creyente, al simple cristiano, sea negociante o agricultor, profesional o mecánico, a todos incumbe la responsabilidad. Esa es tarea nuestra, revelar a los hombres el evangelio de su salvación. Reyes, despídenos con una oración y luego vamos al lema. Bien, estamos orando. Gracias, Señor, por haber escuchado nuestra oración y gracias por habernos dado eh, el pan de cada día. Damos las gracias también por este día tan maravilloso en que hemos compartido contigo y con tu Santo Espíritu. Damos las gracias, Señor, también porque tú estás ahí, en medio de este gran conflicto, tú estás ahí presente. Así que te voy a pelear por vosotros y vosotros estaremos tranquilos. Te damos las gracias por tu santa palabra y por tu promesa. Síguenos instruyendo, síguenos capacitando para esta gran misión y permítenos, Señor Jesús, estar siempre enfocados en el propósito por la cual tú nos creaste. Por Jesús. Amén. Amén. Amén, Les amén. recordamos que al que el Señor llama, Capacita, al que envía, acompaña. siempre gozosos, conectados a Jesús, A través de la Biblia. a través de la vida, ¿verdad? Sí. Amén. A través de la Biblia. Todos juntos, como dice Massinger, rumbo El cielo. al cielo. Amén. Amigos, ha sido un gozo extraordinario al haber estado con ustedes en esta hora de la mañana. Les deseamos que tengan un feliz sábado y nos vemos, si el Señor nos lo permite, a las 6:30 de la tarde para despedir el sábado con el resto de la transmisión del día de hoy. Bendiciones.
al que el Señor llama capacidad, al que envía acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo.